Una organización en Viedma que tiene presente y tiene historia. La Fundación Creando Futuro. Esa historia cuenta que desde su creación, en 1997, ha colaborado en la mejora de la vida de muchos niños y adolescentes. Para conocer la historia de la Fundación Creando Futuro, tenemos que conocer la historia del sacerdote Luis García. El cura Luis, como se lo conoce en Viedma. En el año 1995 coordinaba la pastoral juvenil y desde ese espacio fue creciendo su deseo de dar respuestas concretas a las situaciones de vida de los jóvenes y los adolescentes. La Fundación Creando Futuro nace de ese deseo, con el objetivo fundamental de contener a los niños y adolescentes y también promover sus derechos. En esta charla, Luis nos contó de su llegada a Viedma desde España y de su compromiso con las situaciones que viven los niños, las niñas y los adolescentes más desprotegidos de Viedma. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Bueno, Luis, ¿cómo fue esta decisión de llegar a Argentina, a Viedma, a la Patagonia Argentina desde España? Mira, eso fue por el año 92, cuando se estaba conmemorando el 5º centenario de la evangelización de América. Entonces el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, solicitaron a España nuevos misioneros. Es decir, como que hubiese un impulso misionero desde España de nuevo, ¿no? Y entonces el obispo que teníamos en ese momento allá en Almería nos propuso a los curas más jóvenes si algunos estábamos dispuestos a venir a Latinoamérica a trabajar. Cuando no habíamos decidido aún dónde íbamos, llegó por allá un sacerdote de acá, trabajador de los medios, trabaja director de Radio Luján, en Buenos Aires, Carlos Moya, y bueno, nos habló un poco de la situación de la diócesis de Viedma, que en ese momento era todo Río Negro. Nos gustó la idea, nos gustó la forma de trabajar que había acá, nos regaló una exhortación posinodal, nos enamoramos de esa exhortación posinodal y bueno, decidimos venirnos para Viedma. ¿Y vos ya venías trabajando desde una mirada de una iglesia comprometida con los sectores más pobres, o eso nace más estando aquí en Latinoamérica? No, yo ya lo traía. ¿Y cómo hiciste en Viedma para trabajar en forma comunitaria, llegando a una comunidad que no conocías, ¿no? Comencé a trabajar con todo el tema de los jóvenes, en la parroquia comenzaron a moverse muchos jóvenes. Yo tampoco quería una pastoral juvenil de sillas, de calentar sillas, sino que queríamos una pastoral juvenil en movimiento, de puerta hacia afuera y comprometida con la realidad social y comprometida con cuestiones y situaciones muy concretas. ¿Y cómo fue la llegada de la fundación? Crear la fundación, es decir, separar la actividad que vos venías haciendo en la iglesia y en una fundación concreta, como es la fundación. Desde esta mirada nueva de la pastoral juvenil, que queríamos ser una pastoral juvenil comprometida, una pastoral juvenil encarnada, una pastoral juvenil realmente presente en la realidad. Y entonces, a raíz de eso, fue cuando surgió la idea de crear un centro de atención juvenil. Y bueno, y a raíz de eso se generó toda una movida muy interesante, puesto que veíamos que la experiencia iba creciendo y que el dispositivo se iba complejizando, fue donde nos planteamos el darle a todo ese trabajo como un marco legal independiente de la parroquia.
Y ahí es donde surgió la idea de armar o una asociación o una fundación. Nosotros en ese momento no teníamos muy claro que era una cosa que era la otra, y bueno, y al final optamos por lo de la fundación. Y bueno, comenzamos a trabajar, nos independizamos, y ahí empezó a funcionar el Centro de Atención Juvenil. Y hoy que tienen tantos espacios, ¿no?, en distintos barrios, en las 1016, en el 20 de junio, en el centro, ¿qué te parece que es lo que ha hecho que se haya sostenido y crecido tanto la fundación en estos años? ¿Qué experiencia, ¿no?, es la que se ha construido en ese espacio? Yo creo que ha habido dos factores. Uno externo y otro interno. El externo es el que yo llevaba muy poco tiempo por acá, la relación mía con mucha gente de España era muy fuerte, y por lo tanto eso nos posibilitó el tener acceso a determinadas ayudas, a determinado financiamiento. Y luego también el factor fundamental para mí, por encima del factor económico, ha sido el equipo de gente, o los equipos de gente, que a lo largo de estos años también han ido acompañando este proceso. Y luego voluntarios, que han sido voluntarios con mayúscula, y que han dado su tiempo y que han puesto su energía, sus capacidades al servicio de la institución. Y entonces esto me parece que es muy importante también. Yo rescato esas dos cosas. Las personas, los equipos de trabajo. Además, cuando hablo de equipo, no hablo de líderes, de personas sueltas, hablo de personas que han aprendido a trabajar en grupo, a trabajar en conjunto. ¿Y qué moviliza ese trabajo con los niños, a las personas que se acercan? Trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes. Yo creo que también hemos ido logrando que haya gente dentro de la institución que no están por un trabajo, que no están, que te digo yo, por un sueldo, que no están, sino que están precisamente, ante todo, por un objetivo. Y el objetivo es precisamente ese trabajo con los pibes. Y por lo tanto, como que están enamorados de esa tarea. Y entonces eso contagia. Cuando alguien se acerca a trabajar en la institución, ve que hay muchísima gente con la camiseta puesta y que realmente el trabajo lo hacen pensando en los pibes. ¿Y qué pensás, Luis, de los liderazgos? Vos decís no hay líderes, pero tu figura es una figura importante, y pasa en muchas organizaciones que hay personas que hacen esa historia, que hacen a la identidad de la organización. Vos tuviste que viajar a España, tuviste que hacerte un trasplante, eso te alejó, pero sin embargo la organización siguió. ¿Qué pasa con esos liderazgos en las organizaciones? ¿Cómo lo pensás vos? La fundación, los compañeros recién decían, Luis se retiró y ahora nos está dejando por ahí a nosotros un poco al frente, ¿no? Y ¿Cómo yo es creo que ese movimiento? No, yo creo que el propio líder, el líder entre comillas, ¿viste?, como que tiene que dejar hacer, ¿viste? Yo creo que mi función dentro de la institución, a lo mejor al principio fue como mucho de una mayor presencia, y entonces yo poquito a poco he ido como distanciándome, pero no porque no me interese la institución, o no porque no ame a la institución, sino porque es necesario que la institución crezca, y que es necesario que los que están hoy trabajando dentro de la institución también crezcan. Entonces yo lo que hago es, presto algunos servicios, no te digo que me he ido totalmente, presto algunos servicios, pero todo lo que es la cuestión de gestión, de organización, de el día a día, eso lo llevan ya ellos, ¿viste? Nadie es imprescindible, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y en la fundación siempre se trabajó en equipo. De hecho, muchas personas para mí me decían, no, pero la fundación el Padre Luis. No, para, ¿me entiendes? El Padre Luis no tiene ninguna fundación. La fundación tiene nombre propio, se llama Fundación Creando Futuro, en la que también está el Padre Luis, ¿viste? Pero el Padre Luis no es la fundación del Padre Luis. A mí, todo eso de los caudillismos, los liderazgos, ¿viste? A mí eso es algo que nunca pude encajar, ¿viste? Porque los personalismos a la larga se vuelve como la realidad más importante dentro de una institución,
cuando esa persona no está, el proceso se viene abajo, la institución se viene abajo. Por eso no hay que construir sobre los personalismos, hay que construir sobre un trabajo en equipo, sobre un trabajo, ¿viste?, entre todos. Y esta iglesia que se ve también expresada, ¿es otra iglesia? ¿O cómo? Vos siempre criticás un poco a la gente, como decís, esta iglesia de silla o esta iglesia de templo, ¿no? Un templo cerrado. Se te identifica a vos con otro tipo de iglesia, más en el trabajo comunitario, ¿no? ¿Eso cómo lo ves en Viedma? ¿Es algo solamente de un sector o es algo que se vive realmente así? Cuesta todavía, cuesta. Yo creo que se están haciendo algunos intentos como para avanzar en esa otra iglesia diferente, viste, que todo el mundo pide. Tú, cuando tenemos alguna reunión, alguna asamblea, todo el mundo vemos claro por dónde hay que ir. El tema es que a la hora de la práctica, a la hora de la verdad, como que retrocedemos, como que nos volvemos al lugar donde estábamos. Y entonces ahí no hay crecimiento. Yo creo que hay como una especie de bipolaridad o de esquizofrenia. Hay una manera de pensar y hay una manera diferente de actuar. Y yo creo que lo que tenemos que tender es a actuar de acuerdo a aquello que decimos y a aquello que tenemos tan claro. Gracias, Luis. De acuerdo. En este programa veremos también que la Fundación Creando Futuro le cambió la vida a quienes se comprometen día a día en sostenerla. Son muchísimas las personas que han pasado por la Fundación desde el año 1997 en que se funda. Todas dejaron su aporte fundamental con mucho trabajo voluntario. Fueron varios los proyectos y los triunfos, pero también los fracasos, como nos cuentan. Los coordinadores de los distintos centros con los que hoy cuenta la Fundación son indispensables para llevar adelante la tarea. En su trabajo diario en la Fundación están con los niños, gestionan los recursos, participan de redes con otras instituciones y buscan ser creativos para sacar esperanza cuando todo se vuelve incierto. Conociendo sus historias, podemos comprender que las organizaciones no son los materiales con las que se construyen, sino las personas que las sostienen. Bueno, Oscar, ¿cuándo llegaste a la Fundación Creando Futuro? Yo llego en el 99, a la misma vez que me vengo a estudiar desde Neuquén. Conozco al Padre Luis y lo empiezo a acompañar en algunas actividades así muy puntuales, en los tiempos libres que uno tenía en ese momento como estudiante. Y de ahí en adelante, bueno, con el tiempo fui tallerista de Casa del Joven, coordinador de Casa del Joven y después pasé a la coordinación general. ¿Pero vos ya venías vinculado desde Neuquén con la iglesia y por eso te acercaste o qué fue No. lo que te lleva a acercarte a ese espacio? A través de un amigo que estaba acá y que él venía trabajando fuertemente en la iglesia en Neuquén, se vincula con el Padre Luis acá y bueno, yo lo empiezo a acompañar primero a él y después a Luis en todo lo que venía haciendo en Viedma. Y no conocía mucho tampoco de lo que hacía, sino que le ayudaba en algunas cuestiones puntuales. Y con el tiempo, bueno, me fui enterando de lo que hacía el Padre Luis en Viedma, porque todos le decían Padre Luis. Me cuesta un montón decirle Padre Luis porque eso, una relación de amistad directamente para mí es Luis. Entonces, bueno, con Luis empezamos a transitar un camino que ya son 15 años dentro de la Fundación. De trabajo con niños y con adolescentes. Niños, adolescentes y jóvenes. Y las familias. Porque después con el tiempo se da lo que es vivienda social, entonces empezamos a trabajar vinculados a familias de algunos barrios de Viedma.
Y Amanda, ¿cómo es tu llegada? Tu llegada a Viedma también, ¿no? La amistad que nos unía era con mis padres. Ellos eran amigos, son cristianos de base. Entonces yo desde que tengo 5 años siempre tuve a Luis presente en casa como un referente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después con 15 años vinimos acá con mi familia y llegamos hasta Viedma para conocer la fundación. Y bueno, y uno de mis sueños era venir como voluntaria en algún momento. Así que en 2013 vine de voluntaria a la fundación y llevo 2 años por acá. Empecé con el centro de adolescentes, claro, como voluntaria. Y bueno, y ahora formo parte del equipo acá en la coordinación. Y en tu caso, Maga, ¿cómo fue tu llegada a la fundación? Y bueno, yo soy de acá de Viedma, nacida, criada. Y yo estuve siempre trabajando con grupos desde la parroquia, salesianos. Y ahí empecé a conocer gente que estaba trabajando como voluntaria acá en la fundación. Y empecé a estudiar trabajo social. Entonces también era como la necesidad esa de la práctica y de vivenciar. Y justo me avisa un amigo de que necesitaban gente, así que me acerqué. Y justo era para coordinar el centro de adolescentes del 20 de junio. Y Oscar, y bueno, cada uno de ustedes está a cargo de un centro, ¿no? Y de un espacio de trabajo. Cuéntenos qué se hace en cada uno de esos espacios y quiénes son los chicos y los niños que asisten. Bien, nosotros pertenecemos a una coordinación general, claro, que la componemos 5 y acompañamos a los coordinadores del centro, porque cada centro tiene su coordinador. Hoy se realizan 4 capacitaciones: electricidad, herrería, artesanías en madera y revestimiento sobre base húmeda, donde tratamos que la gran parte del taller sea práctica y que los chicos salgan con el oficio incorporado, donde lo que logramos este año con eso es que se lleven una base real del oficio que estamos llevando a cabo. ¿Y cuántos chicos asisten? Hoy hay 54 personas, porque no solamente son jóvenes, sino que lo abrimos un poco más. Abrimos también para mayores, de 16 años en adelante, sin un límite. Pero tiene que ver también por el contexto que se va viviendo en Viedma y tiene que ver por la necesidad que hay de capacitarse de mucha gente. ¿Y en tu caso? Bueno, yo estoy acompañando principalmente el centro de niños, Bursana. Acá vienen chicos de entre 6 y 12 años. Hemos tenido este año una inscripción de unos 70 chicos y normalmente vienen 25 chicos a la mañana, 25 a la tarde. Principalmente nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños a través de una educación integral y liberadora. Entonces, bueno, tratamos de trabajar con la familia, con las diferentes situaciones que se nos plantean, que no solamente sea una mirada, sino intentar ver las diferentes miradas de cada uno de los actores que entran en el juego. Y en tu caso, Maga, ¿cuáles son las actividades que hacen en el centro donde vos estás? Yo acompaño el equipo de Expresión y Vida, que es el centro de adolescentes. Nosotros ahí trabajamos con chicos de 12 a 16 años. También la dinámica es similar a la de niños, porque la idea es que se hace el traspaso, ¿no? Con menos cantidad. También, no sé, nosotros ahora haciendo como evaluaciones y eso también tiene que ver con esto del tema de los recursos, de la estabilidad de los talleres y de lo que nosotros podemos ofrecer. Pero también, bueno, como decía Amanda, nosotros estamos siempre como viendo las necesidades también cambian, las realidades también cambian, la mirada sobre los pibes también cambia. Así que se hace muy difícil el laburo, porque tampoco nosotros contamos con los recursos como para poder abarcar todo. Y con nosotros muchas veces, o sea, es poco el tiempo que los chicos están y son diferentes situaciones, historias que los atraviesan y la verdad que es muy enriquecedor y es un aprendizaje constante. Y es poder sentarte y charlar con ellos, ¿no? Sobre esto de qué es para ellos la fundación. Y la verdad que es un lugar que abre las puertas, y no solo a ellos, sino a nosotros también, y en el cual te llenas de aprendizajes, porque ningún día es igual. Y es esto, y cada uno trae su historia, como nosotros también, y es compartirla.
pero es esto, vas descubriendo cosas que ellos te van enseñando. Y yo tengo la convicción de que uno tiene que aportar su granito de arena para que este mundo sea cada vez mejor, ¿no? Y Oscar, este aprendizaje de que hablan las chicas, ¿no? Del día a día. Mucha gente que ustedes trabajan con muchos voluntarios. El voluntario que se acerca a las organizaciones a veces tiene ganas, pero no sabe cómo, ¿no? ¿Ha pasado eso? Vienen voluntarios que consiguen un trabajo mejor, que se les paga mejor y que es una necesidad. Y bueno, se nos va gente y quedamos algunos que apostamos un montón a esto y seguimos tratando de apuntalar al resto. También nosotros somos objetivos en esto, que la fundación en este último tiempo ha crecido muchísimo. Claro, o sea, crecer está bueno, uno crece cuando seguramente las condiciones están dadas para crecer, pero después cuando vienen otras épocas es difícil sostener ese crecimiento, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa. Así que bueno, esperamos que podamos sostenerlo y que estemos mucho mejor y que podamos avanzar con el Estado, con políticas públicas claras, con políticas de inclusión y donde podamos entre todos llevar adelante lo que realmente se necesita, ¿no? Y si le tenemos que decir algo a la comunidad de Viedma sobre esto, de pensar qué infancia, qué adolescencia, qué juventud nos hacemos cargo de que estamos construyendo, ¿no? Como comunidad. ¿Qué le dirían ustedes a la comunidad después de este tiempo de trabajo con niños, como para seguir reflexionando sobre estas cuestiones? ¿Qué es esto? Hay un montón de miradas y un montón de cosas que se van viendo, o en realidad como estereotipos que se van armando de los jóvenes, que no son los reales. Y me parece que está bueno involucrarse, así como nosotros hay varias organizaciones y hay varios lugares donde se pueden hacer cosas, y me parece que es eso, el individualismo, dejarlo de lado y compartir más. ¿Y qué es la figura de Luis en esta historia de la fundación? Vemos que es re importante, pero para ustedes, digamos, ¿qué implica? Sí, la punta de lanza, no solamente de nuestra organización, yo creo que Luis es punta de lanza en un montón de cuestiones sociales en Viedma. No solamente pasa por nuestra organización, sino que es transversal a muchas organizaciones y a muchos pensamientos en Viedma, Luis. En las redes. Que eso es lo que nos lleva también a acompañarlo un montón a él y que otra gente también se sume a través de la fundación o de otros espacios a participar en lo que él plantea como una mirada más amplia de la realidad y con una cuestión más justa, equitativa, de cómo se deberían distribuir algunos recursos en la población. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.